Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Así dice el versículo, mas Dios le levantó de los muertos. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. El cuerpo humano que Dios se creó en el vientre de María era de naturaleza humana. Era el velo de carne donde Dios se ocultaba, según Hebreos capítulo 10, verso 20. Él es el templo de Dios, según Juan 2:19. El Cordero de Dios, según Juan 1:29. Dios estaba en ese cuerpo, la naturaleza divina, morando en la naturaleza humana, según Corintios 5:19. En el cuerpo humano había toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. No se puede confundir lo divino y lo humano. Dios no se hizo carne. Fue el Verbo el que se cubrió de carne. De tal manera que cuando este niño fue engendrado, fue obra del Espíritu Santo obrando en María. Y era la palabra que se encarnó. Dios se manifestó en la carne. En otras palabras, así es de la Escritura. Dios se manifestó en la carne. Lo que estamos diciendo es que Dios se dio a conocer. La palabra manifestar equivale a darse a conocer. Dios se dejó conocer con un cuerpo humano, lo que nunca había tenido, porque Dios en su naturaleza es espíritu. Pero en la humanación fue Dios el que se humanó. Hay un gran error en la mayor parte de enseñadores y predicadores que dicen que el Hijo fue el que se encarnó. El Hijo se encarnó. Ese es un error garrafal, porque eso no puede suceder. Pero ¿por qué ellos están creyendo en un Hijo eterno, que ya estaba en el cielo antes de todo? ¿Cómo puede haber un Hijo eterno, cuando realmente la eternidad es una cosa y Hijo es otra? Y por otro lado, si era Hijo, ¿quién era su madre? ¿Cuándo fue creado? Cuando vemos que Dios a Adán y a Eva nunca les dijo hijos. A los ángeles jamás les ha dicho hijos, porque ellos son creación. Si fueran hijos, también la tierra es creación de Dios. Dios le diría a mi hija, al cielo le diría a mi hijo, al sol y a la luna también, porque son creación. Pero cuando hablamos de Jesús, el Hijo es engendrado, y fue el Espíritu Santo quien lo engendró, y por ende a él era que Jesús le llamaba Padre. Jesús no le llamaba Padre a un anciano, barbas blancas, como algunos creen, el anciano de días, dicen. Dios no tiene tiempo que lo controle, por ende, Él es eterno. Ahora, ¿quién fue el que se humanó? Fue Dios mismo el que tomó ese cuerpo humano en el vientre de María. Este fue el principio de lo que llamamos hijo. La naturaleza divina tomó la naturaleza humana, haciendo así una unicidad divino-humana. De tal manera que aquel momento cuando el Espíritu Santo vino sobre María y se unió y la envolvió con su fuerza, ese es el momento cuando ella concibe. Y ese es el momento cuando la naturaleza divina, que es Dios, la deidad misma, abraza a la naturaleza humana. Y de ello hay un hecho, un hijo con doble naturaleza. Por eso, si buscamos a Jesús como hombre, verdadero hombre, o perfecto hombre, y si buscamos a Jesús como Dios, verdadero Dios. Jesús es perfecto hombre, porque ningún hombre jamás había sido en la naturaleza de él, y por eso en la Biblia se le conoce como el unigénito Hijo de Dios. Al decir unigénito, está diciendo único en su género. No había habido nadie más, ni habrá otro igual. Por tanto, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, somos hijos por adopción, no por naturaleza. Nosotros tuvimos nuestros padres progenitores, pero gracias a Dios, por el segundo nacimiento, venimos ahora a ser de la familia de Dios, pero nunca en el sentido como lo fue Jesús, que Él fue engendrado sin voluntad humana, sino el Espíritu Santo. Por tanto, no hay tres personas en la deidad. Jesús le llamaba Padre al Espíritu Santo, y por eso libremente Él dijo, el Padre que mora en mí. ¿Cómo podía estar morando en Él un anciano?
otra persona metida en otra persona. Jamás puede ser eso. Entonces el Espíritu Santo sí podía morar dentro de él. Jesús es el Dios hombre, verdadero Dios, perfecto hombre. Nació y vivió hasta la edad de 30 años en la tierra en una forma pasiva. Hasta aquel día, cuando fue bautizado, también fue justificado en el Espíritu, dice Mateo 3, 16, 17. Durante este tiempo, Jesús había estado en el mundo sin la deidad en su cuerpo. Era divino, porque era la naturaleza divina, pero era sin pecado. Pero la deidad no estaba en él. Hasta el día que él fue bautizado por Juan en el Jordán, ese día el Espíritu Santo vino sobre él, posó en él y se quedó morando en él. Allí es donde la deidad se posesiona del cuerpo que había creado para dicho fin. Dios no podía ser crucificado, no podía morir por los humanos, no tenía sangre que derramar porque es espíritu. Esta fue la razón por qué él se creó este cuerpo humano, para que tuviera sangre para derramar, porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Dios se creó este cuerpo. Ya Dios estaba cansado de los sacrificios de animales para la redención de sus pecados de las personas. Dios estaba ya cansado de eso, porque lo entregaban por miles, de acuerdo a la capacidad de la persona, así pecaba, porque tenía una cantidad de animales que murieran por él. Pero Dios tenía un proyecto desde el principio de él mismo, ser el redentor de la humanidad, y gracias a Dios por ello. De tal manera que entonces ahora Dios en Jesús está en ese cuerpo humano, lo creó para eso. Jesús no nació para vivir en el mundo, Jesús nació para morir, y Dios para eso lo predestinó, para que llegara hasta la cruz del Calvario, y de esa manera hacer el sacrificio por la humanidad. Por eso Él es el único Salvador, el único que libra y perdona de pecados a la persona. No hay nadie más, no importa qué categorías te pongan y digan lo que digan, pero no hay nadie quien pueda perdonar al hombre de sus pecados. Solamente Jesús es el único que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para eso fue creado. Dios lo creó para hacer el sacrificio por la humanidad. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve llegar al río Jordán, donde él bautizaba a las personas, ve llegar a Jesús en medio del carrizal, y luego al verlo lo identificó con su oficio. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que quita el pecado de Israel, sino el que quita el pecado del mundo. Jesús es el que quita el pecado del mundo. De tal manera que cualquier amigo que quiera ser liberado de su culpabilidad no tiene que andar clamando a tres personas distintas, a ídolos y a dioses hechos con las manos. Es Jesús el único que salva. Por eso el nombre mismo Jesús significa Salvador, y es Salvador porque salva. Mateo 1, 23 dice, y 21 empiezan hablando diciendo que, al decir Jesús, está diciendo porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De tal manera que toda persona que quiere ser salvo tiene que invocar el nombre del Señor Jesús. Este cuerpo Dios lo creó para que fuera la ofrenda y el sacrificio acepto delante de Dios. Cargó en él el pecado de todos, dice 2 Corintios 5, 21 y 1 Pedro 2, 22, 24. Dios lo hizo maldición para darnos a nosotros una tremenda bendición, porque está escrito en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 13, una repetición de la ley en Deuteronomios: maldito el hombre que sea colgado en un madero. Es decir, para que logre tener la oportunidad de ser colgado en un madero y morir así, es porque fue declarado con maldición o maldición según la ley. Jesús se convierte en esa maldición en lo que es lo humano, para poder ser nuestro Redentor en lo divino. Como humano, ahí está en la cruz del Calvario, pero la deidad está fuera de él, porque la deidad lo soltó aquella noche cuando llega la tropa a atraparlo ahí en el monte Getsemaní. Esa noche la deidad salió de él. Dice el capítulo 18, verso 5 de Juan, que él se vació de la deidad. Se vació de la deidad. Entonces podríamos decir de esta manera, ojalá, amigo, me entienda lo que quiero señalarte.
Jesús nació divino, pero la deidad no estaba en él. Hasta que ese día se bautizó, la deidad vino a posar en él. Estuvo más de 3 años dentro de él, pero para que él llegara a ser ultrajado por los hombres, y llegara a ser maldición, y llegara a ser nuestro Salvador, llegar hasta la cruz del Calvario, ir hasta la tumba, lo hizo en calidad de hombre. Para eso, Dios lo abandonó, ese cuerpo lo abandonó, de tal manera que cuando él mismo fue amarrado por la tropa que llega allí, ya no está en condición de Dios, sino en calidad de humano. Como humano, lo llevaron al Calvario, como humano, expiró. Pero cuando está en la tumba, a los 3 días de estar ahí, 3 noches, como le había dicho, la deidad regresa de nuevo y lo toma, y lo levanta, le da vida de nuevo. Por eso hay una mala enseñanza también que dicen, Jesús era tan poderoso que se levantó solo. Ese es un error. Jesús no se levantó solo. La deidad que lo había abandonado antes de ir al Calvario, esta es la que viene ahora a la tumba, entra en él de nuevo, le da vida y lo saca de la tumba, resucitándole. El versículo que leíamos, Dios le levantó de entre los muertos. Así que la deidad es la que lo saca de la tumba de nuevo. Dios condenó en él el pecado. De tal manera que si Dios carga en él el pecado todo en el cuerpo de Jesús, para que nosotros seamos salvos, no podía estar en calidad de Dios, porque Dios no se contamina con el pecado. Tenía que ser verdaderamente humano para poder llevar la carga del pecado de la humanidad en él y condenarlo en él. Por eso es que Dios condenó ese cuerpo en la cruz del Calvario y allí murió. Fue sepultado. Pero a los 3 días el mismo Dios que lo abandonó lo vuelve a tomar. Entonces diríamos de esta manera, Jesús nació vacío de Dios, fue lleno de Dios, se vació de Dios y una vez más fue lleno de Dios en la tumba para volver otra vez a la vida y ahora resucitado para nunca jamás morir. Tiene un cuerpo glorificado y maravilloso esto, porque ese cuerpo fue el que se llevó al cielo el Señor y con ese cuerpo va a regresar en una forma visible, en su regreso visible, no en el arrebatamiento de la iglesia, sino 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, Jesús regresa a la tierra con ese cuerpo con que se fue. Y durante el milenio, Él estará allí en el Monte de los Olivos, en la puerta del lugar donde está el gran campamento, la iglesia que ha sido salva. Ahí el Señor tendrá su trono con un cuerpo visible, que todos los salvos lo verán, todas las personas lo verán físicamente, así como lo vio Tomás. Después de resucitado, Tomás lo pudo ver vivo y aún todavía de esta manera, su mano con cicatrices de los clavos y su costado todavía herido. Pero de esa manera se fue. Cuando regresa, Él se presenta a los hebreos y los hebreos empiezan a preguntarle, ¿y esas señales y cicatrices en tus manos, quién te las hizo? Y Él dirá, esta me la hicieron en la casa de mi padre y me la hicieron mis mismos hermanos, refiriéndose a los judíos. Y dice, entonces los hebreos se dan cuenta que a quien crucificaron era al Mesías verdadero y harán lamentación 90 días de arrepentimiento por haber crucificado al Mesías y haberlo rechazado. Eso lo encuentra en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Así que entonces, el Señor regresa con ese cuerpo visible. Dice Apocalipsis también en el capítulo 1, verso 7, he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá, y hasta los que traspasaron su costado lo verán. Hablando de la nación de Israel y los romanos que tuvieron participación en su muerte, lo verán, porque Él viene visible con sus señales que tiene en su cuerpo. Hubo un momento cuando Dios tomó este cuerpo, también hubo un momento cuando Dios lo abandonó y luego lo volvió a tomar ahí en la tumba. Cuando Jesús fue bautizado, fue justificado en el Espíritu. La plenitud de Dios entró en Él, en ese cuerpo humano. Ahora Él puede hacer milagros que solo Dios los puede hacer. La ley judía dice, aparte de los 10 mandamientos, ¿quién puede abrir los ojos a un ciego? Solo Dios. ¿Quién puede abrir los oídos a un sordo de nacimiento? Solo Dios. ¿Quién puede hacer andar a un paralítico de nacimiento? Solo Dios.
¿Quién puede resucitar muertos? Solamente Dios. Ahora, ¿quién hizo esos milagros? Jesús. Jesús le abrió los ojos al ciego de nacimiento, al sordo de nacimiento, al paralítico, resucitó muertos. Entonces, ¿quién es Él? Él es el Dios Todopoderoso que tiene todo el poder. Pero, cuando la deidad lo abandona, no puede hacer eso. Y por eso mismo fue crucificado. Llegó a la tumba. ¿Por qué? Porque ahora va en la condición de hombre y es el sacrificio que Dios ha preparado para la humanidad. Y solamente por Él el hombre puede ser salvo. Por eso mismo es que decimos, como dice la Escritura, ninguna persona puede ser salvo porque ayuna, que porque hace vigilia, que porque canta bien, que porque predica bien. No hay salvación en eso, ni aun porque llore en un altar. La única manera que la persona puede ser salva es arrepintiéndose de sus pecados, renunciando al mundo de falsedad y a ese mundo religioso falso, reconocer a Jesús como el único y verdadero Dios, bautizarse en su nombre para remisión de pecados, recibir el don del Espíritu Santo y vivir para Dios todos los días de su vida. Ese es el plan de salvación. Aquí no le estamos diciendo, levante la mano y ya usted es salvo. Eso, cada rato se pueden estar hasta las 2 manos, hasta las 2 pies. Y no es cierto que hay salvación ahí. No existe salvación en eso. Ni tampoco si se bautiza en títulos. Tiene que llevar el nombre de Jesús, que es el que perdona pecados. Es el que perdona a la persona por sus pecados. Y las aguas le sirven de vientre para nacer de nuevo. Pero ni las aguas solas pueden hacer nada, ni los títulos hacen nada. Entonces, si se bautiza solo en títulos, es una bañada sin jabón, que ni la tierra le ablandó siquiera. Entonces necesita, para remisión de pecados, invocar a aquel que es el Salvador, aquel que pagó el precio, aquel que murió para darnos salvación. En el momento en que los soldados le prendieron, se despojó de la deidad, que es el mismo Espíritu Santo, lo abandonó, dice Juan capítulo 18, versos 4 al 8. Así Jesús fue apresado, bofeteado, escupido, herido, crucificado y murió en la condición de hombre. Pero Dios abandonó ese cuerpo y cubrió la triste escena con unas tinieblas y profunda oscuridad en el momento en que Él estaba en la cruz muriendo. Jesús estaba muriendo en la cruz. Dios, que es espíritu por naturaleza, estaba observando aquella escena desde los cielos. Es aquí en Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ahora está en la cruz para morir. Y es aquí también donde Él hizo la otra frase que dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús se siente abandonado, porque la deidad lo ha dejado, y ahora está completamente con la naturaleza de un verdadero hombre. Y no podía escapar, no podía hacer un milagro, porque está en la condición de hombre. Y por eso es que Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Es porque Dios había salido de Él y ahora Él no está en capacidad de hacer ningún milagro. Dice Lucas 23, 46. Jesús murió y fue sepultado. Pasó 3 días en la tumba. Al tercer día, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Jesús no se resucitó solo, como decía. El Espíritu Eterno, ¿quién es Dios? Le abandonó. Ahora viene para darle vida de nuevo, resucitarlo con un cuerpo glorioso, el cual nunca más volverá a gustar la muerte, sino que Él sigue siendo ahora nuestro gran Dios y Salvador.